a las personas pues, que nos están escuchando, quienes se vienen uniendo, hoy estamos conociendo el proyecto Puentes para la Educación del Trabajo Comunitario de la Universidad de Costa Rica, uno de los proyectos que vamos a tener aquí en comunidad, porque bueno, lo que hemos venido hablando en este primer bloque es el impacto importante que también generan las diferentes comunidades. Ustedes me conversaban, Adrián y Wendy, ahora al principio, sobre el tema de los estudiantes, pero me gustaría profundizar un poco más en este vínculo y la importancia que significan las personas estudiantes también para trabajar con las comunidades y cómo ha sido esto en la experiencia que ustedes han tenido. Creemos que es muy importante el trabajo que hacen los estudiantes porque ellos son los que van directamente a las comunidades y además ellos en este proceso de capacitación que hemos tenido han también aprendido y han adquirido muchas de estas habilidades, entonces es como un trabajo doble, es un trabajo de capacitarlos a ellos para que también sigan en este desarrollo y también para el impacto que vayan a tener ahí como intermediarios en este proceso con las comunidades. Entonces ha sido un proceso bastante enriquecedor. Creo que una cosa del proceso también ha sido importante pensar los TCU, pensar cómo estos estudiantes de la Universidad de Costa Rica trabajan en los TCU y se relacionan con jóvenes, niños, niñas, etc. Entonces entender un poco, imaginar y conocer también se han visitado TCU para ver cómo trabajan, cuál es la relación que se establece con las comunidades, entender las dinámicas, las situaciones, los espacios en los que trabajan, porque a veces uno les puede proponer, y ahora proyectan tal cosa y el espacio es imposible. No hay tal vez no recursos. Usan la pizarra para... Es que en el espacio nos sentamos en el suelo, no hay pizarra. Conocer esas realidades en las que trabaja la Universidad de Costa Rica con los TCU para imaginar cómo podemos diseñar y seleccionar estrategias que puedan llevar a esos lugares. Entonces, es que se necesitan todos estos materiales. ¿Por qué no vamos a tener esos materiales? Bueno, entonces, pues, cartón seguro sí podemos conseguir. Sí, ok. Entonces, cartón ahí reciclado, entonces con eso podemos trabajar. Entonces, conocer es fundamental para el desarrollo del proyecto y todavía ir conociendo más e imaginándose esas situaciones, cómo trabaja los TCU en las comunidades y los recursos que tienen y el tipo de personas que viene, la frecuencia, porque a veces hay dinámicas que son para 3 sesiones, pero dicen, no, pero que en cada sesión vienen personas distintas, entonces esa dinámica, esas estrategias no las podemos aplicar aquí. Hay otras estrategias que duran 3 horas, otra estrategia entonces así también pensando, imaginando todas esas situaciones que son realidades muy diferentes en el país para cada TCU, entonces también imaginar eso y creo que eso ha sido un aprendizaje que lo hemos hecho en el proceso, pero también con los chicos y las chicas de los TCU. No es que en mi TCU hacemos tal cosa, es que nosotros no... bueno, ok. Entonces, y entra también el proceso de adaptación. Exacto. Es un poco lo que también quería preguntar, esto de la adaptación y qué dicen los estudiantes, digamos, tal vez no como el resultado, ahora que lo pienso, quizá no es como el resultado porque ustedes están en el proceso, pero que han encontrado quizá en el proceso que podamos hoy conocer y que las personas que nos escuchan, que tal vez muchas personas no tienen la noción, esto ahora que dice Adrián, bueno, vamos a proyectar, bueno, hay proyectores y todos pensamos que hay un aula con pantalla, video, esa no es la realidad. Entonces, tal vez un poco que ustedes nos traigan acá para quienes nos escuchan, ¿qué se ha encontrado durante este proyecto? Bueno, en algunas de las capacitaciones, como ya mencionaba Adrián, los estudiantes nos cuentan todas estas realidades, ¿verdad? Más que todo con recursos, con falta de materiales, etcétera. Pero también se genera mucha discusión y se empiezan a desarrollar este tipo de cosas como discusiones de índole, no sé, como que llevan como a una lectura más crítica de los textos y entonces ellos lo ven como, bueno, esta discusión es parte de la estrategia que podemos llevar a esos estudiantes. Entonces, es una experiencia muy interesante y también que nos hemos encontrado que ya hay TCUs que trabajan con estrategias ya de por sí de comprensión y producción, nada más que no lo sabían en estos términos. Entonces, qué sé yo, nosotros hacemos, por ejemplo, el de Jorleni Araya, la profesora Jorleni Araya, que hacen unas libretas de laboratorio.
Entonces llevan años elaborando unas libretas de laboratorio para trabajar con chicos de 4 a 6 años y después en un rango más grande, como hasta los 12 creo. Y entonces es muy interesante porque entonces nos muestran los materiales, vemos que ellos ya de por sí están haciendo esto y ya lo han probado, ¿verdad? Y nos dan como esta retroalimentación. Entonces nosotros, de hecho, pronto también queremos sacar como un módulo con todas estas estrategias que ya de por sí los TCU han empezado a trabajar y que han visto, las han probado, han visto que son muy útiles, y para que se den a conocer toda esta labor ya de los mismos TCU. Yo quisiera traer acotación, Adrián, porque ahora le estábamos hablando, pero necesitamos escucharlo acá también a través del programa. Es que ahora usted menciona el tema de que, bueno, hay planes en la educación, en el sistema educativo, que no desarrollan ese pensamiento o que no hacen como ese puente, ya que hablamos de puente, hacia el desarrollo crítico. Entonces, tal vez, ¿qué es lo que ha encontrado usted incluso como profesional en el área, en esa debilidad que tenemos en el sistema educativo? Sí, lo que se ha encontrado, no solo yo, sino que otras especialistas, incluso en el informe de estado de la educación, es que los programas de español, por ejemplo, que hay que tener claro, ¿a quién se responsabiliza? ¿Quién tiene la responsabilidad de desarrollar las habilidades de producción y comprensión textual en la educación costarricense? Va a ser la persona docente de castellano-español. Esa es la persona responsable. Que esté bien o mal eso es otra discusión, pero le ha caído a esa persona la responsabilidad de esto, y además de los contenidos de gramática, de literatura, de léxico, vocabulario, etc. Entonces, hemos revisado los programas de español como responsable de ese desarrollo, y no hay contenidos, no hay, bueno, no voy a decir contenido, en realidad no se plasma en las unidades que se deberían ver en todo secundaria y en primaria, el desarrollo de la comprensión lectora principalmente. De gramática sí hay, de literatura sí hay, de producción textual aparece, pero de comprensión lectora no hay. De análisis de textos también aparece, pero de comprensión lectora no. Y es un desarrollo de habilidades muy particulares. Son habilidades que no se desarrollan sin enfrentarse a eso, sin una guía en el desarrollo de esas habilidades particulares. Es decir, no porque una persona hable español va a comprender textos, leyendo y oral, o sea, de los dos. Y hay distintos niveles de dificultad de los textos, de entender qué venden en una soda. Eso es un texto, aparece el nombre del plato y a veces los ingredientes del plato y el precio. Requiere unas habilidades distintas a comprender un artículo científico, una entrevista a un político, por ejemplo, o una discusión en la Asamblea Legislativa. Son distintos textos, distintos niveles de complejidad, y se les requieren distintas habilidades. Si en los programas de español de primaria y secundaria, en este momento, en la actualidad, no están centrados en el desarrollo de la comprensión lectora. Y por supuesto, si no está desarrollando la comprensión lectora, menos en el pensamiento crítico. Exacto. Y entonces, desde lo que se desarrolla, por ejemplo, en esta estrategia específica en Puentes para la Educación, cuando se habla de la lectoescritura, tiene que ver mucho para poder tratar de desarrollar eso que no existe, por ejemplo, ahorita en el sistema educativo. Exacto. Al identificar esta debilidad en jóvenes, digamos, en cuanto a la comprensión lectora y también producción, pero sobre todo en la comprensión lectora, decidimos esa temática y tratar de trabajar esa debilidad y reforzarla, porque además la gracia de la comprensión y producción textual es que se puede abordar con tareas que uno se sorprende. Acabo de decir, leer el menú en una soda. Eso es leer y hay que comprender. Entonces se pueden hacer dinámicas, juegos. Te llamamos mucho a trabajar con cosas lúdicas, con jóvenes, niños y niñas. Eso es muy importante. Entonces están viendo esa estrategia y hay juegos, hay dinámicas que obligan a desarrollar eso.
Bueno, y ahora que usted menciona esto, me viene como otra pregunta a la cabeza, y es entonces también la necesidad de ese juego, de esta parte lúdica que tal vez plantean ustedes y que no vemos reflejado, porque yo me acuerdo cuando yo estuve en la escuela quizá me enseñaban matemáticas, español, de una forma muy, pero esa parte lúdica también se ve reflejada en Puentes para la Educación, y cómo les ha, o cómo lo notan ustedes que también transforma o que, no sé, puede ser que llama más la atención de las personas que están aprendiendo. Sí, de hecho, algo curioso que nos ha pasado, tanto por lo de los recursos como por esta parte lúdica, es que hemos utilizado, qué sé yo, digamos, cartulina, lápices de color, cosas que tal vez ya los estudiantes de la U casi no utilizan, ¿verdad? Porque ya ahora es todo tecnológico, y que se han tenido que enfrentar, y que además la idea es que lleven esa experiencia, ¿verdad?, a las poblaciones con las que trabajan. Y parte de eso ha sido que las capacitaciones son de 8 horas, entonces los estudiantes terminan agotadísimos, pero felices, porque en toda la capacitación pasaron disfrutando cada una de las actividades. No es por echarnos flores, pero, pero sí, al parecer hay resultados. Claro, sí, es muy importante, porque ahora que los escucho pienso que también, pues, tal vez la situación que estamos viendo ahorita, lamentable, con respecto a la educación en Costa Rica, tiene que ver con un montón de cosas que se han venido haciendo de una forma desde hace mucho tiempo, pero que tal vez no se innova o no se implementa, o no se pone foco en esto de, bueno, leemos pero comprendemos realmente. Qué dicha que está Puentes para la Educación, pues, haciendo lo que ha venido realizando. Otra cosa que me gustaría tal vez hablar es un poco esta parte de las alianzas, ¿verdad? Bueno, la universidad hace una labor muy importante, no es porque estemos dentro de la UCR, pero lo vemos aquí en comunidad, lo vemos en todos los programas que se realizan desde las radios UCR, y ahora estamos hablando desde la acción social. ¿Qué otras alianzas han tenido ustedes quizá con otras instituciones? Ahora se hablaba de CONARE, ¿cómo se trabaja quizá ese tipo de alianzas? Porque cuando pienso un proyecto como Puentes para la Educación desarrollado desde la Universidad de Costa Rica con estos recursos, pienso que si se hicieran otras alianzas, tal vez esto sería más, pero bueno, esto es una cosa que me genera en la cabeza, pero digamos, realmente, ¿cómo trabajan ustedes las alianzas o qué alianzas tienen? Bueno, específicamente en el enfoque de trabajo de nosotros, de la construcción esta de las estrategias y las capacitaciones, pues no hemos tenido tanto que ver con estas otras, porque es más el otro eje de trabajo de capacitación docente y planeamiento. Ellos sí han tenido que hacer reuniones con representantes de las otras universidades, y también, bueno, se han hecho acercamientos al Ministerio de Educación Pública también. Me parece que los cursos que se van a abrir, son como 10 proyectos con cursos, se van a permitir también que en una plataforma, creo que tiene el Ministerio de Educación, para que puedan acceder también desde ahí los docentes, pero sí, es más que todo el trabajo de la profesora Hazel. Sí, quizás es importante tener en cuenta que cuando se empezó con Puentes de Educación, el proyecto grande, digamos, empezó con muchas reuniones con el Ministerio de Educación, y ahí se trataron de coordinar bastantes cosas. Después la comunicación con el Ministerio de Educación no ha sido la mejor, digamos, pero por lo menos en esa línea sí había mucha disposición del ministerio de apoyar, y se dieron cuenta que necesitaban el apoyo de las universidades, y ahí desde CONARE se coordinó y estaban trabajando las universidades en esa línea. Entonces, la UNA iba a preocuparse por unas temáticas, y ahí se estaban repartiendo, y el acercamiento de la UTN, por ejemplo, aprovechar esto, nos parece muy bien, porque sale de la Universidad de Costa Rica, y porque son materiales que los pueden usar cualquiera. Es que eso es lo que estoy pensando, digamos, son materiales tan importantes que tal vez las personas que no están ahorita dentro del proyecto necesitan, entonces cómo acceder a ellos también. Yo sé que ya lo hemos tocado, pero me gustaría profundizar sobre la manera en que el proyecto promueve el acceso a la educación en comunidades vulnerables o desfavorecidas, ¿verdad? Desde la experiencia que ustedes han tenido. Nosotros trabajamos directamente con los TCU, y aquí cada TCU es el que trabaja directamente con la comunidad. Pero yo creo que ese trabajo que hacen los TCU históricamente es fundamental, y incluir este elemento, digamos, de desarrollo de ciertas habilidades, porque podrían ser habilidades matemáticas también, podrían ser, o el razonamiento lógico, cosas así que se cruzan, ahí aparecen.
creo que enriquece a las comunidades. Ahora, obviamente, empezó el año pasado. Este año se empiezan las visitas de TCU para ver directamente cómo lo están aplicando y cómo se ve reflejado eso. Y hay que evaluar eso, por supuesto. Hay que evaluar cómo está funcionando eso. Algo también que creo que hay que destacar de estos trabajos que hablaban antes de lo lúdico y de las estrategias, yo creo que ese llamado de atención, digamos, a los estudiantes de la UCR, digamos, de que podemos desarrollar habilidades con dinámicas que no son las tradicionales del aula, porque hay TCU que trabajan un poco en la línea de trabajo educativo de enseñanza tradicional, pero hay otros que no, y darse cuenta que hay dinámicas que son fundamentales, y estos son los TCU que trabajan con jóvenes y niños y niñas. Estamos centrados en este momento, pero más adelante hay que trabajar con los TCU que trabajan con adultos, porque a veces el que da el apoyo en la casa es la abuela, el abuelo, porque los papás, mamás no están en la casa, están trabajando, etcétera. Pero bueno, con esas personas también hay que trabajar bastante, y son otro tipo de estrategias, digamos, o lo que pueden implementar en las casas, etcétera, para dar ese apoyo, y ahí vemos otro tipo de impacto. Ya no es a lo mejor de nuestros estudiantes con jóvenes, niños y niñas, sino de nuestros estudiantes con adultos, que esos adultos después van a apoyar a los niños y las niñas en el desarrollo de esas habilidades, y que es fundamental, que creo que no el tema educativo en Costa Rica, hay un tema desde el Ministerio de Educación, por supuesto, el programa, pero también hay unos cambios sociales muy importantes donde el apoyo de la familia ha desaparecido. Y eso creo que las dinámicas familiares también han cambiado, y a veces el sistema educativo en realidad daba como unos poquito de contenido de desarrollo de habilidades, pero donde se desarrollaban esas habilidades era con el apoyo familiar, en el grupo, en la casa, ahí en esos espacios. Y esos cambios también sociales repercuten en la educación, y la educación no se ha digamos, adecuado a todos los cambios sociales y además de los internos que corresponden al sistema educativo. Entonces, incluso con la oralidad, el hecho de que ahora a la gente le cuesta tanto, a la gente joven, por ejemplo, hablar por teléfono con una llamada, ¿verdad? Es como que les genera mucho como rechazo al discurso oral y como a la expresión oral, digamos, y eso también es una producción de textos, como le decía Adrián, que también se tiene que desarrollar, y que hay una carencia ahí muy grande. Claro, responde, todo está vinculado, porque ahora que usted habla de eso, también muchas veces podemos decir, bueno, es que las personas jóvenes son menos comunicativas, pero también de dónde viene, perdón, o de dónde cómo se nos está enseñando. A mí me gustaría conocer esos desafíos, porque son muchos y hemos estado hablando durante la entrevista y detrás de la entrevista sobre estos desafíos, pero ¿qué es lo que han encontrado con este proyecto? Bueno, lo mismo que hablábamos de los recursos, por eso ha sido como algunos de los estudiantes nos piden ayuda, como hagan estrategias, no sé, para español o para desarrollar estas habilidades, pero como español como L2 para personas indígenas, por ejemplo. Y tenemos como una limitación en cuanto a nuestros recursos, ¿verdad? Para poder llegar a aportar en ese nivel. También, por ejemplo, bueno, no sé si más que un reto o una alianza, es que nos han mencionado mucho las adecuaciones. ¿Qué hacemos con las personas con adecuación, verdad? Con los estudiantes con adecuación. Entonces, ahí tenemos ya una conversación con la profesora Maribel Morales, que es en el último encuentro de docentes de TCU que tuvimos. Nos comentó que ella nos podría ayudar como a hacerle adecuaciones a todas las estrategias que hemos venido creando para las distintas discapacidades. Entonces, ahí ya por ahí es como un reto que tenemos a futuro, y ya por dicha contamos con ese apoyo también. Sí, surgen muchos retos, y cada vez que trabajamos o nos reunimos con
coordinadores, coordinadoras de TCU, nos encontramos con nuevos contextos y nuevos retos, digamos, nuevas situaciones. Wendy habla de población indígena, personas con discapacidad, las temáticas de los TCU, bueno, como hablamos antes, los espacios en los que trabajan los TCU. Entonces hay distintos retos y, por supuesto, hay que ver cómo desarrollar eso, ojalá conseguir más recursos y eso sí, hay que pensar que este proyecto Puentes de la Educación viene de la Vicerrectoría de Acción Social, viene de la cabeza, digamos, de la Vicerrectoría de Acción Social. No es un proyecto como los proyectos de acción social o un TCU, digamos, dentro de la universidad, sino es un proyecto directo desde la Vicerrectoría de Acción Social, digamos, por decir algo, desde la Vicerrectora de Acción Social directamente. Entonces, los recursos dependen mucho de la disponibilidad de recursos que va a tener la Vicerrectoría de Acción Social para implementar en estos proyectos. Por suerte, está asegurado el proyecto por lo menos por 2 años más, y eso es muy importante, pero creo que este trabajo de apoyo, el trabajo general, digamos, de apoyo a la educación en Costa Rica, debería ser un proyecto interinstitucional, buscar apoyo financiero, incluso internacionales. Exacto. Y eso sí, por supuesto, de la mano con el Ministerio de Educación. No que le caiga toda la responsabilidad al Ministerio de Educación de ejecutar ciertas cosas, pero no ir por distintos caminos, digamos, necesariamente. Eso es importante de ubicarse, tratar de ver que encontrar esos caminos generales, las coincidencias, y bueno, nosotros nos encargamos de este trabajo formativo, informal, llamémoslo, que es fuera del aula del sistema educativo, propiamente. Es porque cuando hablábamos de alianzas pensaba que el Ministerio de Educación Pública, junto con las universidades que hay acá y otras instituciones, deberían de ser como esas alianzas, aunque yo sé que pues existe otro tipo de razones por las que no, pero es que el Ministerio de Educación Pública en estos debería más bien de decir, bueno, ¿en qué nos pueden apoyar o cómo apoyamos o cuáles son nuestras debilidades? Eso en el ideal que podríamos tener nosotros, ¿verdad? Hablábamos un poco de la sostenibilidad del proyecto y qué harían falta. O sea, ustedes dicen, bueno, ahorita que hablábamos de eso, cuando escuchábamos la cápsula, son estas personas para este montón de proyectos, bueno, recursos, pero ¿qué más necesitaría un proyecto como Puentes para la Educación en cuanto a sostenibilidad? Bueno, además del recurso, creo que eso es lo más importante, pero bueno, divulgar también, creo que eso es importante para que llegue a más personas, para que más personas se unan y para dar a conocer todo el trabajo que hacen las universidades. Entonces creo que por ese lado sí. Yo creo, sí. Perdona, Wendy. Yo creo que esto también es un tema como político. Sí. Esto es una forma de la universidad de impactar a la sociedad y de impactar directamente. Por supuesto, necesita tener objetivos claros, métodos claros, realizables, medibles también de alguna manera, evaluar un poco cómo está avanzando este proyecto, pero yo creo que la decisión que se tomó en ese momento y que lo ha continuado la nueva vicerrectora de Acción Social, creo que es fundamental. Es decir, tenemos una gran cantidad de, por ejemplo, de trabajo comunal universitario, tenemos también una gran cantidad de proyectos de acción social. Tratemos de focalizar en ciertas necesidades actuales del país importantes. Y eso es de decir ahora, esto de Puentes de la Educación y lo que estamos haciendo, creo que es en la línea de, ok, focalicémonos, trabajemos en esto, o sea, tenemos seguridad que se va a desarrollar en 3 años, o sea, el año pasado más los 2 años que vienen, pero esto en realidad debería ser, esto en 3 años no se va a solucionar la situación de la educación en Costa Rica, porque hay chicos y chicas que ya están en el sistema educativo con todas las falencias que se tiene ahí. Entonces, esto va para 15 años, o sea, esto no se puede terminar en 3 años, tiene que ser algo a largo plazo y con otros trabajos. Esto es
la decisión, por ejemplo, de lo que estamos haciendo, lo que se ha hecho, es qué podemos realizar ya. Y en particular, los estudiantes de TCU, podemos trabajar con los estudiantes de TCU. Sí. Después se puede plantear, bueno, trabajemos con los TCU, con el planteamiento, los objetivos de los TCU, o agrupar ciertos TCU, identificar ciertos TCU y agruparlos, o crear nuevos TCU con una línea particular, igual proyectos de acción social y de investigación también, porque la investigación alimenta estos proyectos de transferencia, de acción social. Entonces también buscar esas líneas y que son alianzas también, y son decisiones también políticas, miradas un poco más amplias, que creo que tenemos que trabajar. Creo que está en el buen camino, o sea, creo que con esto por lo menos está en buen camino, y espero que se continúe en esa línea y se amplíe para buscar justamente esas alianzas y buscar lo que tenemos y no tenemos, porque lo que decía antes, fuera del micrófono, decía, muchos proyectos de TCU, muchos proyectos de acción social y también proyectos de investigación ya tienen alianzas con lugares, con personas, con otras instituciones, etcétera, y uno no sabe que está en eso. De repente la coordinadora de un TCU dice, pero nosotros tenemos a nuestra disposición la escuela tanto, ese espacio, tenemos súper buena comunicación con el director o la directora y podemos trabajar ahí. Y otro TCU, no sabíamos, nosotros podíamos entonces trabajar. Ok, entonces eso falta. En línea con eso, que dicha que van a entrar los TCU acá también, para que se den ese tipo de descubrimientos, digamos, y de enlaces. Yo creo que también, bueno, parte de lo que se viene son esas visitas que le comentaba, para poder validar cómo se están llevando a cabo, poder medir, que era lo que decía Adrián, poder dar resultados también, digamos, a la misma universidad, y que si realmente se están llegando a desarrollar esas habilidades, que como le decíamos antes, es bastante difícil medir eso, pero no imposible. Podemos hacer unos instrumentos ahí que nos ayuden, y también desarrollar estos cursos autoformativos para llegar a bastantes estudiantes. Bueno, son las 9:55. Fuera de micrófonos y durante los micrófonos hemos estado hablando de este tema, así que pues se nos hizo cortita la hora, pero agradecer muchísimo a Adrián y Wendy por venir desde este proyecto de Puentes para la Educación. Como decía al principio, vamos a estar teniendo algunos temas que tienen que ver con este impacto comunitario, todos tienen que ver con el impacto comunitario. Lo vamos a tener aquí en Comunidad Radio UCR, y hoy pues estuvimos hablando con Puentes para la Educación, igual en la celebración pues de estos 50 años que cumple este año el trabajo comunitario de la Universidad de Costa Rica y toda la labor que se viene haciendo desde la acción social. Adrián, Wendy, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Llegamos a la parte final de este programa. Como les decía, agradecer muchísimo a Wendy Chavarría y Adrián Vergara del proyecto Puentes para la Educación, que estuvieron conmigo esta mañana conociendo sobre este proyecto.